Motivo por el cual fundé Son Playas fue el deseo de ayudar. El deseo de ayudar a cuidar, a que se cuide, a que se conozca, a que se aprecie, a que se valore y a que se proteja nuestro entorno natural. Yo me preocupaba mucho, me gusta mucho ir a caminar por la playa, y me preocupaba mucho pues de ver la contaminación, la erosión, la pérdida de este espacio. Y un día me pregunté qué puedo hacer yo si no soy bióloga, oceanóloga, ¿no? Si no soy científica, y pues ahí es donde literalmente me cayó el 20 y dije, bueno, soy periodista, voy a empezar a contar historias y historias de esos seres que habitan en el mar, historias de nuestro territorio para que las personas conozcan, y con esperanza de que esa información sirva de base para apreciar y por lo tanto cuidar nuestro entorno natural. Fue el deseo de ayudar, de contribuir desde el periodismo al cuidado del entorno natural. Gracias. Yo creo que el principal desafío de proyectos de periodismo independiente, como Son Playas y como otros, tal es el caso del 15 días, yo creo que tenemos algo en común. Uno de los principales desafíos, lo pondré en primer lugar, sería el financiamiento. El periodismo cuesta, el periodismo es una práctica profesional, especializada, que requiere preparación, que requiere compromiso y rigor. Pero el periodismo especializado, como en este caso el periodismo ambiental o socioambiental, pues requiere todavía una mayor preparación y cuesta más tiempo, cuesta más preparación, y por lo tanto, pues cuesta más dinero, porque el tiempo y la preparación es dinero. Y por lo tanto, pues el mayor desafío para mantener estos proyectos en el tiempo, desde mi punto de vista, es el financiero. ¿Con qué vas a pagar el tiempo de periodistas profesionales, de fotógrafos, de fotógrafas, editores, en fin? Y ese es el gran dilema del periodismo actualmente en México, y creo que prácticamente en todo el mundo. El financiamiento es el primer reto. En el caso específico de Son Playas no cuenta con una fuente de financiamiento. Son Playas se hace como un voluntariado, es periodismo sin fines de lucro, se dona el tiempo, se dona el esfuerzo. eh, yo hago de repente sí actividades o trabajos independientes, y con esos recursos pago el trabajo de colegas periodistas que me ayudan a generar textos. Ese es el principal reto. Otro reto, Son Playas, al ser el primer medio de comunicación especializado en medio ambiente de Sinaloa, con sede en Mazatlán. eh, Otro de los retos fue crear un público. Tú comentabas ahorita, Gilbert, que los medios generalistas, los medios de comunicación que cubren de todo, pues de repente, pues no le dan importancia o relevancia al tema socioambiental. Normalmente lo relegan a secciones, o no hay coberturas, o hay coberturas muy pobres o con imprecisiones. Entonces, también el reto es crear un público, que la gente consuma tus contenidos, y crear un público eh, interesado en tus contenidos. Y para crear un público, pues también es importante, pues empiezas a competir con otros medios. Ese sería como el tercer reto. O sea, estás en un ecosistema de medios que estamos luchando por llamar la atención de la comunidad lectora. Entonces, un medio independiente que carece de recursos, de estructura, em, de insumos técnicos, pues estás aún más en desventaja para competir con aquellos medios que ya cuentan con toda una estructura, ¿no? Técnica, humana, organizativa, directiva, ¿no? Económica. Entonces, así es más difícil competir, porque como tú sabes, pues existe un algoritmo en las redes sociales que hace más visible los contenidos de ciertas cuentas. Entonces, tienes que competir con otros medios. Entonces, ese sería como un segundo reto.
el de crear públicos y competir con otras propuestas periodísticas, aunque sean diferentes a las tuyas, aunque tú ofrezcas otras cosas o ofrezcas mayor calidad, tienes que competir. Ese sería, creo yo, el segundo reto. Y otro reto, pues, es el de no claudicar, ¿no? Y mantenerte en el tiempo y que la comunidad, crear una comunidad lectora, que te respalde como medio es también un reto. Hablaba yo de, de generar un público, gente que le llame la atención tu contenido, que te empiecen a seguir, que te empiecen a leer. Pero eso es muy diferente a generar una comunidad. Cuando tú como medio de comunicación generas una comunidad, esto significa que tienes un grupo de personas lectoras que te siguen, que te son fieles, porque reconocen la valía de la información que tú les estás proporcionando. Eh, y ese es un reto para muchos medios de comunicación, independientemente de si son generalistas o hacen periodismo especializado. Crear una comunidad lectora fiel que te siga y que tenga confianza en lo que tú estás publicando es el reto mayor en estos 7 años de vida de Son Playas. En marzo cumplimos 8 años. Me parece que uno de los logros más importantes es haber creado una comunidad lectora, fiel a Son Playas. Este, no somos decenas o cientos de miles de seguidores, porque además el periodismo especializado, como lo es el periodismo ambiental, es un periodismo de nicho, no es de las grandes masas, ¿no? Es un periodismo de nicho. Eso también es un poco más complicado, eh, pero el hacer esta comunidad lectora creo yo que es uno de los principales. Es siempre es un reto, pero creo que hemos logrado posicionarnos y tener nuestra comunidad. Creo que estos son los principales retos a los que se enfrenta el periodismo independiente. Y pues resistir es también un camino de resistencia, porque cuando tienes tantas necesidades y limitaciones, es muy fácil para muchos proyectos, pues empezar a ceder su línea editorial, empezar a cambiar algunas narrativas para poder obtener contratos de publicidad, ¿no? Gubernamental. em, y el no ceder, el mantenerte, em, el mantener y ser fiel a tu línea editorial, la línea editorial en la que tú manifiestas por qué haces periodismo, para qué haces periodismo y en qué crees, y mantenerte fiel, me parece que también es un reto y es un logro en el caso de Son Playas. Mantenerse es difícil, pero me parece que es necesario. Es importante que la ciudadanía ponga en valor, dimensione la importancia, la utilidad pública del periodismo. Me parece que ese es un reto también al que nos enfrentamos desde el periodismo, sin importar qué tipo de periodismo practiques. Me parece que en estos tiempos en el que abunda la información, con solo un clic, con solo tomar tu celular, prender tu computadora, cualquier dispositivo digital, pues tienes acceso a avalanchas informativas, pero no toda esa información es información de calidad, no toda esa información es información confiable, lo sabemos. em, y es importante en este mundo de infodemia, en este contexto de información falsa, imprecisa, que no es casual, no es casualidad, quien controla las narrativas, controla la opinión pública y por eso pues hay mucha información por ahí fluyendo que confunde a las personas. Esto es delicado y en este contexto pues tener medios de comunicación independientes como en 15 días, como en Son Playas, como otros proyectos que también existen en México, se vuelve cada vez más importante porque se convierten como en un oasis
en un oasis de periodismo confiable, verificado, bien hecho y con rigor, eh, que está a disposición del público, y que es información en la cual el público puede confiar, y esto es importantísimo, porque la opinión pública, nuestro juicio, nuestro criterio se forma en función, sí, de nuestras experiencias de vida, pero también de la información que consumimos. Por eso tengo un lema que dice, cuida lo que pones en tu mente y en tu corazón. La información que recibes, la información que lees, que escuchas, que ves, desde tus dispositivos, influye en la opinión que tú vas a tener. Y en función de ese juicio que tú te formes, en función de esa opinión que tú te formes, pues también vas a decidir si te involucras o no en la defensa del entorno natural. En función de esa información y de ese juicio que te formas, vas a decidir si eres, si eres una persona que participa activamente en la toma de decisiones de su comunidad. Entonces, por eso es tan importante la información y por eso me parece a mí que un gran reto es que se valore, que se aprecie y que se exija y se busque la información seria, la información de calidad, la información periodística con rigor. Primero, ¿cómo crear credibilidad? Haciendo periodismo con rigor, aunque sean notas sencillas, aunque sean notas diarias, pues hacerlas bien, ¿no? Que ponerle contexto, dar contexto a las notas, no solo irnos con el hecho, no solo sacar la nota rápida y ya está, sino tomarnos nuestro tiempo para verificar, comprobar lo que estamos informando, ponerle contexto, dar una explicación, ir, no solo hablar del hecho, sino hablar de qué está provocando ese hecho. Entonces, la gente empieza a ver que tus contenidos son más completos, que tus contenidos aportan contexto, que tus contenidos están cuidados. La gente sí se da cuenta. Eso genera confianza porque de entrada le dice a la comunidad lectora que te tomas en serio tu trabajo, que estás cuidando tus contenidos y por lo tanto estás cuidando a tu comunidad lectora. Por lo que decíamos, la información que consumimos, lo que ponemos en nuestra mente y en nuestro corazón, pues determina nuestro juicio y nuestra opinión. Entonces, es eso, primero cuidando mucho nuestros contenidos. Me parece que esa es la mejor manera de generar confianza. Segundo, mostrando pues equilibrio e imparcialidad en algunos temas. Sí, abiertamente nosotros decimos que Son Playas hace periodismo para, para incidir en el cuidado y en la protección del medio ambiente y en la participación ciudadana. Eh, pero pues siempre tenemos rigor y equilibrio en lo que decimos y afirmamos, ¿no? Y todo debe de estar verificado y todo debe ser comprobable, cuidamos mucho eso. Eso también, de eso la gente también se da cuenta. De esa forma hemos, creo yo, hemos generado confianza. También me parece que la confianza se construye cuando tú empiezas a tocar y a señalar temas que otros no señalan y no tocan. ¿No? Eh, la confianza también se genera cuando empiezas a escuchar a tu comunidad lectora y empiezas a observar los temas que le interesan a la comunidad lectora, qué comenta la comunidad, qué es lo que consume, qué es lo que más lee, qué temas son los que más le interesan. Cuando te llegan mensajes y te preguntan, yo quiero participar, pero no sé cómo, yo quisiera hacer un cambio, por favor, cuando haya actividades, invítenme. Entonces tú tienes que darle una lectura a todos esos comentarios para identificar qué necesita la comunidad. Y entonces les empiezas a ofrecer contenidos para cubrir esa necesidad. Y eso también construye confianza porque estás al pendiente de tu comunidad lectora. A raíz de observar y observar también, observar, simplemente observar a tus fuentes, observar a tu comunidad lectora, observar lo que ocurre en tu entorno
y entonces ofrecer otras cosas. Y empezamos a contar historias. Empezamos a contar historias desde lo local, en donde las personas se sientan representadas. Y eso es lo que a mí me parece maravilloso del periodismo que hacemos en Son Playas, del periodismo que hacen en 15 días, que el periodismo ambiental local, como nunca antes en la historia de la humanidad, es necesario y es urgente. A lo mejor no se han dado cuenta muchas personas, pero nosotros sí nos damos cuenta. Porque, todo el periodismo, cuando hablo de periodismo me refiero al periodismo bien hecho, porque si no es periodismo ético, bien hecho, con rigor, entonces no es periodismo. Son otras formas de comunicación, pero no es periodismo. Eh, Cuando hablamos de periodismo, todo el tipo de periodismo es importante, es necesario, es imprescindible para para hacer valer muchos derechos humanos. Pero el periodismo ambiental local, en este contexto de triple crisis climática por la pérdida de biodiversidad, por la contaminación y por el calentamiento global, el periodismo local ambiental juega un papel preponderante porque, Gil, y ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, hay grandes investigaciones muy importantes eh, que nos hablan de lo que está pasando en regiones del mundo, o lo que está pasando en los polos, o lo que está pasando en el Ártico, y por supuesto que tiene consecuencias en todo en todo el globo terráqueo, ¿no? Pero a veces las personas ven estas historias muy lejanas. Y hay personas que creen que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad está pasando o en el Ártico, o está pasando en el Amazonas, o está pasando allá en otro lugar, menos en su lugar de origen. Pero el periodismo local tiene esa labor imprescindible de tropicalizar los temas, aterrizarlos al ámbito local, al territorio y contar estas historias de cambio climático, de triple crisis, ¿no? De triple crisis ambiental, desde el territorio y a partir de lo que la gente conoce, vive todos los días. Entonces, si tú empiezas a hablar, por ejemplo, del carbono azul, del cambio climático, pero a partir de, de tus manglares, de tus marismas, ¿no? A partir de tus playas, a partir de tus lagunas, de lo que ocurre en ella, de lo que ocurre con la gente que vive de esos ecosistemas, pues estás hablando de un tema global, pero a partir de lo local. Entonces, la gente se siente representada y es más probable que haya un clic, que haya empatía a partir de estas historias, que de repente pueden decir, ay, es periodismo local, sí, periodismo chiquito, muy doméstico, sí, pero este periodismo doméstico, chiquito, de a pie, puede incidir más en tu comunidad, porque la gente se siente representada. Bueno, el ecosistema de medios está compuesto principalmente por medios generalistas, bueno, en su inmensa mayoría. Son Playas, hasta ahorita es el único medio de comunicación especializado en medio ambiente. Sin embargo, me parece que Son Playas también ha incidido en la agenda de medios de comunicación generalistas que empezaron a abordar el tema ambiental como antes no lo abordaban, ¿no? Son Playas surgió también para llenar un vacío informativo y ha marcado pauta en algunos temas. Y ahora yo veo con gusto que hay algunos medios de comunicación que ya le dan más espacio al tema ambiental. Hay colegas periodistas en Sinaloa que se han estado especializando en el tema ambiental. Algunos de ellos colaboran con Son Playas. Entonces, el ecosistema de medios son medios generalistas que cubren de todo. Hay muchos portales, muchos pequeños proyectos, portales, y me parece que esto está generalizado, ¿no? En todo el país, estos pequeños portales que surgen, sobre todo en contextos electorales, y que son portales, em,
Mi respeto para ellos, pero que son portales que nacen para replicar comunicados oficiales, ¿no? Y que casi no hacen, pues, periodismo o que no investigan, ¿no? Sino que solo replican y hacen eco de la comunicación oficial. Esto abunda, ese tipo de proyectos abundan, y pues están los medios de comunicación tradicionales, eh, periódicos, bueno, que ya casi nadie imprime, ¿no? Periódicos, pero ahora todos son ya portales digitales, la radio, la televisión, pero medios especializados en medio ambiente en Sinaloa, que se dedican solo a ese tema, únicamente son playas. La visión que tengo es de que es necesario y me gustaría creer que en algún momento va a haber una mayor demanda, ¿no? De consumo de periodismo ambiental, de calidad. Eso es lo que yo quiero creer. Sin embargo, la realidad es que el periodismo en México, en general, desde hace tiempo está en crisis por las razones que tú acabas de mencionar, por la precarización, que al propio sistema le conviene que así se mantenga, al sistema en general le conviene tener periodistas precarizados a los que se les dificulte especializarse, a los que se les dificulte investigar, porque o te pones a investigar o comes, ¿no? Entonces, la situación en general del periodismo es complicada en México, no solo por la precarización, sino también por el riesgo. No hay garantías en México para el libre ejercicio periodístico. En México, recordemos, es de los países, de acuerdo a datos, reportes que cada año publica la organización Reporteros Sin Fronteras, pues México se ubica entre los países más peligrosos para el ejercicio periodístico, independientemente de qué tipo de periodismo cubras. Y México también está entre los países más peligrosos para la defensa del medio ambiente. Entonces, eso incrementa el riesgo para el periodismo ambiental. Estás en riesgo si eres periodista. Tu nivel de riesgo aumenta si eres periodista ambiental. Y tu nivel de riesgo aumenta más si eres periodista ambiental local, porque es más complicado y te expones más al hacer coberturas de problemáticas ambientales en un lugar en el que todo el mundo te conoce, saben dónde vives, saben en dónde encontrarte, saben a qué horas vas por el pan, ¿no? O a qué escuela dan tus hijos. Entonces, los niveles de riesgo aumentan para el periodista local. Entonces, esa es la gran realidad. La precariedad como un mecanismo de control de los medios de comunicación y la violencia, la inseguridad que nos afecta a todos, a todas por igual, a todas las personas por igual, pero que en el caso del periodismo se acentúa. Entonces, estamos ejerciendo periodismo en una condición adversa, que a veces parece que no va a cambiar, es muy probable que no cambie. Sin embargo, para ejercer el periodismo se necesita mucha vocación, mucha convicción, mucho amor a lo que hacemos. Y habemos personas que lo estamos haciendo, a pesar de todo. Y no somos pocos periodistas. En México se está haciendo buen periodismo y el mejor periodismo se está haciendo desde proyectos independientes. Y eso debe ser una luz de esperanza, a eso yo me quiero aferrar para mantenerme en lo que estoy haciendo y me parece que debemos de empezar las y los periodistas con esta capacidad de incidencia que tenemos, porque tenemos capacidad de incidir, pues usemos esa capacidad de incidencia para poner en valor al propio periodismo. Sumemos esfuerzos como periodistas para hablar de periodismo, para hablar con nuestra comunidad de periodismo, para decir no por una cuestión de ego, sino por una cuestión de supervivencia y de necesidad para que prevalezcan derechos como el derecho a un medio ambiente sano, tenemos que hablar del por qué necesitamos del periodismo.
utilicemos esa incidencia, utilicemos nuestras voces, nuestras plataformas para hablar de periodismo y para decirle a la gente cómo le estamos sirviendo a la comunidad, para llegar a ese punto en el que las personas pidan, reclamen y buscan periodismo, periodismo de calidad, periodismo especializado. Ese es el panorama que yo veo, adverso, pero no como para que desaparezcan estos esfuerzos. Precisamente por esa adversidad, habemos personas que estamos dispuestas a seguir haciendo un esfuerzo, ¿no? Y me parece que el periodismo no morirá, batallaremos, seguiremos batallando, pero nos mantendremos, porque eso es lo que somos. Esas son nuestras habilidades, esa es nuestra vocación y es nuestra forma de vida y nuestra forma de contribuir al mundo. Y para dedicarte al periodismo, además de esta vocación y de este amor a lo que hacemos y de esta voluntad, pues también está el deseo de cambiar las cosas. Y entre más difícil el panorama, siempre habrá quien quiera cambiar las cosas, quien quiera poner su granito de arena y pues habrá periodistas haciendo el esfuerzo y pues vamos sumando fuerzas para que esta lucha, esta convicción se mantenga, pese a todo. Y aquí las redes de periodistas son importantes. Tenemos en México redes de periodistas muy importantes que nos fortalecen no solo con capacitación, sino que también nos inspiran y nos dan fuerza de voluntad para mantenernos en este camino, como lo es la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, en donde hemos coincidido, Gil, donde hablamos con otros colegas de estos temas y nos damos valor, ¿no? Y nos reconocemos y aprendemos y nos motivamos. Entonces, está también la Red Mexicana de Periodistas Ambientales, está la Red Mexicana de Periodistas de Mar, está Frontline México, ¿no? Me parece que tenemos que seguir haciendo red, porque la red nos ayuda, entre todos también desarrollamos protocolos para apoyarnos, para cuidarnos en este entorno de inseguridad y de falta de garantías para la libre expresión. Me parece que en este futuro que tú me preguntas, yo veo a las redes de periodistas, las veo ahí, son necesarias, son importantes, las debemos de cuidar, fortalecer, participar, involucrarnos, aportar lo que podamos aportar con estas redes, porque solo de ellas obtenemos apoyos y solo entre periodistas nos podemos auxiliar. Eso es lo que yo veo en el panorama del periodismo. Eso parece un tanto desalentador, pero también hay una luz y la luz somos nosotros mismos con nuestro trabajo y nuestra convicción.